Hola a todos, hoy les hablaré de un juego llamado Polybius que dicen que tiene mensajes subliminales y todas esas pendejadas que dicen por el internet. La historia de Polybius es, sin ningún lugar a dudas, la más fascinante de cuantas ha dado el mundo de los videojuegos a lo largo de toda su historia. Fascinante por los muchos interrogantes que deja sin responder, por los increíbles rumores que durante más de 2 décadas han alimentado el imaginario popular, por las maravillosas fantasías que ha generado en cientos de miles de fanáticos que han buscado una arca de Polybius hasta debajo de las alcantarillas. En definitiva, se trata de la leyenda urbana más trascendental de la historia de los videojuegos. Y todo motivado por una simple coin-op que apareció y desapareció rápidamente en unos suburbios de Portland, Oregón, Estados Unidos, de la cual solo nos ha quedado un legado de relatos de supuestos jugadores que se vieron afectados por el experimento. Sí, habéis leído bien. Experimento, supuestamente llevado a cabo por el, cómo no, gobierno de los Estados Unidos en plena Guerra Fría. Todos estos elementos, bien dispuestos en un relato, podrían haber dado para un gran libro de suspense con elementos conspiracionistas, o para un buen guión de película, típica de los años 80, en la que un grupo de adolescentes ponen en jaque a las agencias gubernamentales de los Estados Unidos. Sin embargo, jamás ha pasado la frontera de la mera leyenda urbana para adolescentes. A pesar de los relatos y de las pruebas que apuntan hacia su verdadera existencia, ¿por qué? Pantalla inicio Polybius. Pantalla de inicio del juego original Polybius, al menos la que ha circulado hasta la fecha en la mayoría de páginas dedicadas a compilar información sobre las máquinas arcade de la historia de los videojuegos. El origen de la leyenda. En el año 1981 son instaladas máquinas arcade de Polybius en una pequeña cantidad en algunos salones recreativos y bares de los suburbios de Portland en el estado de Oregón. No se tiene constancia de que ninguna máquina de Polybius fuese instalada en otras ciudades. Automáticamente los rumores entre los jugadores empiezan a surgir. Los relatos de los que tuvieron la oportunidad de jugar hablaban de combinaciones de luces y gráficos estroboscópicos, con mensajes subliminales incluidos, tan alucinantes que los efectos en el subconsciente humano eran demoledores: mareos, convulsiones, vómitos, pérdidas de memoria, alucinaciones auditivas y ópticas, amnesias, ataques epilépticos y pesadillas nocturnas. Al principio la máquina generaba una adicción inusitada, para luego provocar aversión y odio visceral a los videojuegos. Se dice que incluso algunos de los jugadores se convirtieron a posteriori en encendidos activistas anti-videojuegos. A veces, según los relatos de la época, la máquina concedía créditos aleatoriamente para incitar a los clientes, y así conseguir captar a nuevos jugadores. También se habla de que algunos señores, que curiosamente parecían pertenecer al gobierno, aparecían después en los salones para entrevistar a los encargados de los lugares y apuntar los resultados en libretas. A las máquinas se les pierde el rastro rápidamente, aunque queda una imagen, supuestamente de la época, por la que podemos hacernos una idea de cómo era. Cabina de la coin-op Polybius. Única imagen supuestamente real y de la época que se conserva de una cabina coin-op de Polybius. Algunos datos reveladores. Llegados a este punto, el hecho de cuestionar o no la existencia de Polybius es casi irrelevante, ya que existen numerosas personas que han constatado mediante sus relatos que en efecto jugaron o incluso tuvieron en sus negocios una. Sin embargo, la mayoría concluye que no despertó el supuesto interés que después se fomentó. De hecho, se tiene conocimiento de la muerte tras un ataque epiléptico de un jugador, lo que habría motivado la inmediata retirada de la máquina de los lugares en que se instaló. De ahí que sea imposible localizar un solo ejemplar a día de hoy, y que fuese tan limitada su expansión. Esto es realmente posible, si tenemos en cuenta que el Tempest de Atari provocaba en determinados jugadores el mismo efecto, al estimular partes del cerebro dañadas por la enfermedad. Polybius en Los Simpsons temporada 18, episodio 3. Como no podía ser menos, la paródica aparición en Los Simpsons de la arca de Polybius viene acompañada de un sugerente cartel impreso que advierte de la pertenencia de la misma al gobierno de los Estados Unidos. Este guiño friki lo podéis ver en el episodio 3 de la temporada 18. Respecto a las supuestas apariciones de personas sospechosas que podrían haber anotado referencias de los jugadores y de sus puntuaciones, así como de los efectos del juego en los mismos, no queda constancia alguna, si bien las personas que tuvieron una en sus salones recreativos sí recuerdan que los encargados del mantenimiento de las máquinas Polybius eran extremadamente sigilosos y reservados en su trabajo. Es evidente que todo esto puede pertenecer más al ámbito de la especulación que a la realidad, lógicamente alimentado por el efecto boca en boca.
En cualquier caso, la leyenda de Polybius es la más jugosa e interesante del mundo de los videojuegos, por inexplicable, irresoluble y porque en el fondo, a todos nos gustaría que hubiese sido si es que no lo fue realidad. La reconstrucción del juego. Los relatos de los jugadores hablaban de gráficos vectoriales similares al Tempest de Atari, mezclados con gráficos alucinógenos y mensajes subliminales, así como elementos de juego tipo puzzle. La nave no se movía, tan solo se desplazaba en horizontal, lo que sí lo hacía era la pantalla, a la que se haría girar con un único mando. Esto último haría de Polybius una máquina absolutamente revolucionaria para la época, ya que el resto de juegos similares no ofrecían más que movimientos muy limitados y siempre del elemento principal, la nave del jugador. También se hablaba de sonidos sintetizados muy diferentes a todo lo que había en esa época en máquinas arcade. Supuestamente la máquina era fabricada por una empresa llamada Sinneslchen sobre una cabina de tipo Midway, y fue programado por un tal Ed Rothberg. Curiosamente el nombre de la empresa hace referencia a la insensibilización, ya que este es el significado literal en alemán. Los rumores hablan de esta empresa como una forma de camuflar los proyectos secretos que hacía Atari para el gobierno de los Estados Unidos. Por supuesto que este punto no puede ser demostrado, sin embargo la información que existe sobre esta empresa habla de un sospechoso contrato con el gobierno por una duración no inferior a los 25 años, así como el interés de la empresa por producir y vender software educacional. Esto último puede leerse en una escueta nota en la página de Sinneslchen, aunque parece un fake más nacido de la leyenda. Sin embargo, el interés suscitado por la historia del Polybius provocó que un grupo de programadores, basándose en toda la información existente recopilada a lo largo de los años, se decidiese a reconstruir el juego de la polémica, y así, desde hace unos años, se puede encontrar en internet esta reconstrucción supuestamente idéntica al original. Capturas de diferentes niveles del Polybius V6-1, el juego reconstruido basándose en los relatos de los que tuvieron la oportunidad de jugar. Polybius V6-1, el juego. Después de todo lo que os he contado, supongo que tendréis interés en conocer la reconstrucción del juego que circula por la red, ¿no? Pues bien, podréis descargarla e instalarla, y activar sus peligrosos efectos que se encuentran protegidos por una clave. Os daré indicaciones para activar los menús ocultos. Una vez ejecutado el juego, y cuando veáis la pantalla de presentación del juego, se deberá pulsar 0, así podremos acceder al menú de funciones elevadas. El código a introducir será 35, 34, 31, 54, 12, 24, 45, 43. Menú. Captura de la pantalla donde se debe introducir el código de funciones elevadas. En estos menús podremos configurar las diversas opciones elevadas, como los mensajes subliminales, los fondos lisérgicos, los sonidos sintetizados, los efectos poltergeist, así como activar los efectos pesadillas, sonambulismo, epilepsia, etc. No obstante, debido a lo complicado que es el menú de ajustes, recomiendo la lectura del archivo README adjunto, que aunque viene en inglés, os servirá de guía para configurar el juego con todas las opciones. Espero que les haya gustado el video. Bueno, para aquellos valientes que quieran jugarlo pueden descargarlo. Recuerdo a todos que yo no me haré cargo si se te muere un hijo por un juego de mierda. Me despido. Adiós. Les dejo uno de los niveles de Polybius que es el que más te hace doler la cabeza.